Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la anatomía del precio. Este video está o tiene el objetivo principal para personas principiantes, para que entiendan cómo es la anatomía del precio, más bien cómo es la estructura del precio, para que entiendan pues, los conceptos básicos de cómo se mueve el precio o cómo funciona y que podamos entender pues básicamente la acción del precio, ¿no? O el price action. Entonces, pues, para empezar, tenemos que entender que el precio se mueve en ciclos, es decir, se mueve de esta forma. Y pues, ¿qué es un ciclo? Obviamente un ciclo es la serie de fases por las que pasa un acontecimiento o fenómeno en el mismo orden. Entonces, este fenómeno se repite y se repite y se repite, ¿sale? Ahora, en el precio, en el trading, el precio tiene 4 fases muy importantes, las cuales son las siguientes, que es la fase principal y que es la fase alcista, que se compone de la siguiente manera. La fase alcista se compone pues una tendencia alcista, ¿no? Que es básicamente esto. También se compone de la fase bajista, que sería su contraparte del alcista. La tercera fase es la fase de acumulación o distribución, que se representa de esta forma, que básicamente es donde el precio pues no sabe hacia dónde ir, simplemente rebota, 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 rebota y no te da una tendencia clara. Entonces vamos a desglosar todo esto para que entendamos qué cosa es cada cosa. Primero que nada hay que entender que el precio, qué es la estructura, ¿no? O cómo se compone una tendencia. Para empezar, una tendencia se compone de altos y bajos. Y tú te vas a preguntar, pues, ¿qué es un alto y qué es un bajo? Un alto es algo muy sencillo de entender, es algo muy fácil. Un alto básicamente es el punto más alto entre dos bajos, ¿sale? En este caso el alto sería este, que es el punto más alto entre estos dos bajos. Y los bajos es pues a la inversa, es el punto más bajo entre dos saltos. Esa es la primera pieza que debemos de entender. Ahora bien, la fase alcista o la tendencia alcista tiene estos altos y bajos, pero estos altos y bajos tienen que tener una lógica tendencial. Esta lógica tendencial precisamente son los altos y los bajos, pero básicamente es que una tendencia alcista se compone de altos más altos y también se compone de bajos más altos, ¿vale? ¿Qué sería esto? Una tendencia se compone de altos más altos y bajos más altos, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí en la fase alcista, en la tendencia alcista, para que quede bien como recordatorio, lo siguiente, que es la estructura alcista
básicamente es igual a altos más altos y bajos más altos, ¿sale? Entonces, cada vez que hablemos de tendencia alcista, tenemos que recordar que son altos y bajos más altos. Y aquí vamos a ponerle que la tendencia alcista es donde predominan pues, los compradores, ¿no? Los compradores. Así de sencillo, ¿sale? Y aquí vamos a poner, ¿no? El alto y el bajo. Esa es la tendencia alcista y esa es la lógica tendencial. Que básicamente lleva una lógica, lleva una dirección específica que es hacia arriba. Entonces, visto la tendencia alcista o la estructura alcista, vamos a ver la estructura bajista, que es lo mismo pero a la inversa. Solo que aquí cambia. Aquí la estructura bajista es a la inversa. Es bajos, más bajos, más bajos y altos, altos, más bajos, ¿sale? Y también vamos a ponerle que predominan los vendedores. Predominan los vendedores. Y vamos a marcar pues la tendencia bajista, ¿vale? Entonces básicamente esa es una tendencia alcista y una tendencia bajista. Ahí se me paso a ponerle aquí para especificar. Bajos más bajos y altos más bajos, ¿vale? Disculpen si repito mucho esta parte, pero es muy importante que entendamos esto. Ahora bien, sigue la parte de la acumulación o distribución, que eso lo vamos a resumir, porque como les dije, el precio tiene 4 fases, que es la fase alcista, digo la acumulación, fase alcista, la distribución, fase bajista, y se vuelve a repetir. Pero para términos más fácil vamos a identificar la acumulación y la distribución como un rango, que es donde el precio no tiene una dirección específica y simplemente lo que hace es que rebota y rebota como en un rectángulo, ¿sale? Para posteriormente salir en dirección ya sea alcista o bajista, dependiendo de la tendencia previa que tengamos, ¿no? Obviamente si el precio viene de una tendencia bajista, por ejemplo, o sea, viene así, bajos, más bajos, pues evidentemente la probabilidad más alta es que el precio acumule o se ponga en rango o esté en una pausa para posteriormente romper ese rango y cambiar la estructura del ciclo a una tendencia alcista, ¿no? Haciendo altos más altos y bajos más altos. Ahora bien, ya que tenemos entendido esto de forma pues más desmenuzada, cabe señalar que esto se ve de forma muy bonita, muy armónica, se ven muy bonitos los altos y los bajos, y los altos y los bajos, y también los bajos y los altos, ¿no? En una tendencia bajista. Pero en el precio no ocurre esto de forma pues tan armónica, en el cual tú puedas identificar pues los ciclos muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque en la gráfica como tal, el precio hace este tipo de cosas. Y es donde muchos tienen como esa... como que no entienden qué altos y bajos es identificar, ¿no? Porque por ejemplo, aquí el precio se ve muy bonito y todo muy armónico, pero en las gráficas es de esta forma. De repente el precio hace esto, hace esto,
y esto, ¿no? Ahí se me fue un poco, ¿sale? Pero ahora, de esta forma, ya no es tan sencillo identificarlo. Pero ahora bien, viendo la premisa, el alto más alto, recuerden que una tendencia alcista es un alto más alto, altos más altos y bajos más altos, ¿no? Y aquí te vas a preguntar, oye, ¿cuál es el siguiente alto más alto? Conforme a esto, ¿no? Pues obviamente es este alto. ¿Por qué es este alto? Porque es el punto más alto entre dos bajos, que en este caso los bajos serían estos dos, ¿sale? Entonces es así como puedes validar también los altos y los bajos, ¿sale? Porque muchas veces te vas a preguntar, ¿o puede ocurrir esto? Vamos a borrar esto. Puede ocurrir esto, que de repente tengas esto así, altos más altos, tengas esto así como que muy, o sea, con muchísimos impulsos y retrocesos más pequeños, ¿no? Me vas a decir, oye Jesús, ¿cuál es el alto más alto, no? Y me puedes decir, no, pues es este de aquí, no. Y obviamente no podría ser ese. ¿Por qué? Porque hay un movimiento más alto arriba de este. Entonces, acuérdate que para que pueda conformarse un alto, pueda validarse un alto, siempre tiene que ser más alto que el siguiente alto y estar entre dos bajos, ¿no? Es decir, el precio tiene que sobrepasar este alto para que se pueda confirmar, ¿sale? Y en la tendencia bajista es lo mismo, ¿no? El siguiente bajo tiene que ser más alto que este bajo y viceversa, ¿sale? Ahora bien, vamos a pasarnos a las gráficas para que lo veamos de forma pues más real, ¿vale? En este caso estamos en una temporalidad diaria. Estamos en una temporalidad diaria. Y pues me vas a preguntar, o te vas a preguntar, ¿que dónde o cuáles son los altos válidos para poder marcar la tendencia? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Acuérdate, son bajos más bajos en esta tendencia bajista. Son bajos más bajos y altos más bajos, ¿sale? Aquí termina. Creo que lo vamos a cambiar de color. Bajos, o sea, más bajos, perdón, es que el mouse va bajos, más bajos, ¿vale? Y altos más bajos. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, tenemos esto, ¿no? Y lo marcamos aquí, son los bajos, ¿sale? Bajos, ¿sale? Y marcamos nuestra línea de tendencia por si nos llegamos a perder, como para tener un mejor entendimiento y no te pierdas, ¿no? Aquí tenemos nuestra línea de tendencia, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra estructura bajista. Lo siguiente que sigue, y vamos a ponerla aquí, estructura bajista,
que es estructura bajista. Estructura bajista. De la estructura bajista. Y ahora vamos a lo interesante. Acuérdense que el precio se mueve en ciclo, ¿sale? Se mueve en ciclo y que sigue, está el tendencia alcista, acumulación o distribución o rango y tendencia alcista. En este caso, aquí tenemos el rango. Tenemos el rango, donde es una parte en el que el precio, pues prácticamente no, o sea, no te da dirección alguna. Si se dan cuenta, rebota una, rebota, o sea, ni siquiera llega al nivel. Simplemente está jugando hasta que por fin el precio decide salir de ese rango y darnos pues la estructura alcista, porque venimos de una estructura bajista, ¿sale? Entonces vamos a ponerle aquí que este es el rango. ¿Qué rango? Rango. ¿Vale? Y ahora vamos a ver la parte de la estructura bajista. Viene de la tendencia bajista y posteriormente crea altos, cada vez más altos, o sea, sale del rango, empieza a hacer altos, más altos, bajos, más altos, altos, más altos, bajos, más altos, hasta llegar a este nivel, ¿sale? Y es aquí donde te digo, o sea, en la parte teórica se ve muy fácil, pero ya en la parte de la gráfica, pues tú me vas a decir, oye Jesús, aquí hay un montón de dentro de esos hay muchísimos altos y bajos. ¿Cuál es el alto y bajo que voy a utilizar para que sea el correcto? Pues simple y sencillo. Acuérdate que para que un alto sea válido, específicamente tiene que estar dentro, tiene que ser el punto más alto entre dos bajos, ¿sale? En este caso este es el bajo, este es el bajo y nos faltó el alto. El alto, ¿sale? Tiene que estar, para validar un alto, acuérdate que es el punto más alto entre dos bajos, ¿sale? En este caso es el punto más alto entre dos bajos. Aquí igual de la misma forma, es el punto más alto entre dos bajos. Ya le movemos ahí. Y aquí también, ¿no? Es el punto más alto entre dos bajos. Y aquí todavía no genera genera un alto como tal. ¿Por qué? Porque todavía no está dentro de, o sea, no es el punto más alto entre dos bajos, porque aquí solo apenas tenemos el primer bajo y faltaría el segundo bajo, ¿sale? Entonces esa es la estructura alcista y cómo puedes validar los altos y los bajos para encontrar la tendencia correcta también en el time frame correcto, ¿no? Que time frame es la temporalidad de las velas. En este caso estamos en una temporalidad diaria, es decir, que cada vela que se forma cada día, ¿vale? Entonces vamos a estructurar esto: alto, alto y bajo, ¿vale? Bajo, bajo, ok. Y pues vamos a generar la línea de tendencia para que esto se pueda identificar mejor, ¿sale? Entonces básicamente esta es la estructura de precio y así es como el precio se mueve, pues siempre. El precio siempre se mueve en ciclo.
Y es algo que se ve siempre, siempre, siempre. Ahora, vamos a entrar en un detalle muy importante. Que es en la parte de esa tendencia, la tendencia alcista. Si ustedes se dan cuenta, esta tendencia alcista parece como si fuera un rango. Me vas a decir, oye Jesús, ¿por qué este no lo consideramos como un rango y lo estamos considerando como una tendencia? Si el precio pues no sale de ese rango, simplemente está subiendo el nivel, pero parece que está en un rango horizontal. Pues sencillo, porque este es una tendencia y no es un rango. Por la siguiente explicación. Hay algo que no vimos, que es que aparte de la tendencia, que es que la tendencia tiene que tener dos factores muy importantes, y es que tiene que tener la tendencia, pues es igual, la tendencia es igual, tendencia es igual a lógica tendencial más la dinámica precio sobre tiempo, ¿sale? Eso recuerden. Acuérdense que la tendencia es la secuencia de altos y bajos, ya sea al alza o sea a la baja. Entonces, tiene que tener una lógica tendencial la tendencia, ¿sale? Es decir, altos más altos y bajos más bajos y altos más altos, ¿no? Esta es la lógica tendencial que va hacia una dirección. Pero vamos a explicar la dinámica precio-tiempo. Pongamos que esta es la gráfica, ¿vale? Tenemos la gráfica y de este lado tenemos el precio. ¿Sale? El precio, y tenemos de este lado el tiempo. Es decir, el precio, que es lo que vemos aquí, que es la cantidad que va aumentando o disminuyendo, y el tiempo, que es que a través del tiempo el precio va subiendo. Ahora bien, ¿qué pasa si el precio tiene que llegar a este nivel? Hay muchísimas formas de que el precio llegue a este nivel, y es donde entra la dinámica precio-tiempo. Es decir, el precio tiene millones de formas de llegar a este nivel. Es decir, el precio puede llegar de forma rápida a este nivel, ¿vale? El precio puede llegar de forma rápida a este nivel. También puede llegar de forma menos vertical, pero también puede el precio llegar de forma lenta, es decir, como el rango que vimos ahí, que está en una tendencia alcista, pero está como de cierta forma en un rango, y al final de cuentas el precio va a llegar, ya sea de forma rápida, de forma medio rápida o de forma muy lenta, que es donde se hace el canal, pero al final de cuentas sigue siendo una tendencia, ¿vale? Como tal, la lógica tendencial no la vamos a ocupar o no la vamos a medir porque no hay forma de medirla. Simplemente es algo que se ve a la vista, que entre más vertical sea el movimiento, pues más velocidad tiene para llegar a este punto en específico. Entonces esa es la dinámica precio-tiempo, y obviamente dependiendo a esa dinámica precio-tiempo, pues vamos a dar cuenta si
esa lógica tendencial pues va a llegar pues rápido a ese punto en específico o a ese objetivo que vamos a tener al momento de entrar en operación, ya sea hacia el alza o hacia la baja, ¿sale? Entonces, pues vamos ya nada más como para recapitular cómo es que se mueve el ciclo, para que lo vean, ¿no? Este es el ciclo que empieza de una estructura alcista, hace el rango y al final de cuentas hace la estructura alcista para posteriormente llegar a un punto, volver a hacer lo mismo y volver a bajar y hacer el ciclo y así sucesivamente, ¿sale? Entonces básicamente esa es la estructura del precio y es como se mueve el precio, y esto lo tienes que tener muy en cuenta para que puedas entender hacia dónde va a ir el precio. Obviamente jamás vamos a saber al 100% hacia dónde va a ir el precio, cuál va a ser la dirección. Simplemente vamos a identificar esas pequeñas pistas que el precio da en base al análisis técnico y la acción del precio, saber cuáles son las probabilidades más altas de que el precio vaya hacia la alza o vaya hacia la baja o se quede en un rango, ¿vale? Porque recuerden que el trading es algo en el cual tienes que observar y observar y observar, y algo muy importante es que no es necesario que siempre entres a cada rato en el mercado, que estés metiendo múltiples operaciones. Lo único que tienes que esperar es el patrón, un patrón en específico para poder entrar. O sea, no es necesario que entres del diario, que entres en cada 5 minutos. Simplemente es esperar, esperar y esperar hasta que se dé esa estructura de mercado y poder entrar para aprovechar la tendencia. Porque obviamente a nosotros no nos interesa entrar en esta situación de mercado, porque principalmente son movimientos muy pequeños en los cuales pues, no sabemos si el precio va a estar en rango un día, 2 días o hasta una semana, ¿sale? Entonces a lo que a nosotros nos interesa es esperar a que salga de ese rango. ¿Para qué? Pues para poder aprovechar estos movimientos, ¿sale? Recuerden que hay que ir a favor de la tendencia. Entonces lo que nosotros esperamos es principalmente eso, aprovechar estos movimientos para poder tener mayor beneficio. Y pues ya nada más recapitulando, allá hice aquí ahí está, hicimos mis dibujitos, pero básicamente es eso. Voy a dejarlo aquí para que tomen nota. Ahí está. Entonces este es el rango. Esta es la anatomía del precio, ¿sale? Vamos a ponerle aquí un ciclo para que se entienda mejor. ¿Sale? Entonces pues eso es todo por hoy en este videito. El siguiente video vamos a ver cómo hacer las entradas y principalmente algo muy importante, ¿no? Ver temas como el tema de las temporalidades, y uno de los más importantes, la fractalidad del precio, porque también en la fractalidad del precio puedes tener operaciones o meter operaciones, aunque estés en una tendencia diaria, puedas meter operaciones a lo mejor en una hora, en gráficas de 30 minutos, de 15 minutos o de 5 minutos, ¿sale? Entonces pues recuerden que este canal es para educación de trading y que es gratuito la educación que aquí damos, ¿sale?